refiriéndonos a la paternidad. Sabemos que el padre, la madre, nos da la vida y nos coloca en la vida. Y el padre nos regala el mundo, ¿verdad? Nos regala esa fuerza para conquistar el mundo. Entonces es un tema muy interesante. ¿Qué pasa, verdad? Cuando esa figura tan significativa en nuestras vidas, pues falta. Cuando parte y cuando ya no lo tenemos presente físicamente, porque seguramente está con nosotros todo el tiempo y su fuerza nos sigue acompañando a través de nuestra vida. Bueno, pues vamos a dar comienzo antes de la presentación de nuestro invitado especial. Vamos a dar comienzo con el encendido de nuestra vela. Los que tengan junto una luz que simboliza nuestra intención de cada uno de nosotros. ¿Qué pensamos? ¿Qué es lo que esta tarde nos ha traído hasta aquí? ¿Qué es lo que nos ha hecho elegir este momento para que yo esté aquí y cada uno de ustedes? Yo quiero que nos situemos en ese pensamiento, en eso que sentimos muy dentro de nuestro corazón, en esa intención, que ya sabemos que la intención tiene nuestra energía, y si tiene nuestra energía, pues ahí está también nuestra voluntad. Entonces, ¿en qué queremos pensar hoy? ¿Cuál es nuestra intención para esta tarde? Para unirnos todos en esta intención. La intención de cada uno de nosotros va a ser la fuerza y la luz que nos acompañe esta tarde para este mejor entendimiento de esta gran plática que nos ofrece nuestro invitado especial. Entonces vamos a inhalar, a exhalar, a dar gracias por este momento tan especial, de poder estar aquí con vida y dispuestos a escuchar un consuelo, algo nuevo que nos ayude a seguir adelante. Inhalamos, exhalamos, pensamos todos en esta intención que está en nuestra mente y que nace desde nuestro corazón. Nos concentramos en esta intención para un bien común, para un bienestar de todos. Vamos a acomodar todo esto muy dentro de nosotros para dar comienzo a nuestra plática. Y bueno, vamos a iniciar ya concentrados y dándonos cuenta en el sitio donde nos encontramos, en el sitio que cada uno hemos elegido para escuchar esta plática, que también tiene que ver por qué lo elegimos, para qué lo elegimos, y forma ya parte del campo de esta tarde. Bueno, pues hoy contamos con la amable presencia y la grata presencia de nuestro invitado especial, quien es filósofo, teólogo, poeta, misionero, constelador familiar sistémico y sacerdote jesuita, el padre Pedro Humberto Arriaga Alarcón, a quien le vamos a dar una muy cordial bienvenida con mucho cariño a este espacio de la unidad de duelo.
Bienvenido seas, Pedro, Padre Pedro, bienvenido a este espacio. Y todos queremos estar contigo, acompañándote, porque sabemos que estás pasando y que has pasado por momentos difíciles en estos días, donde compañeros tuyos han sido víctimas de una gran agresión y de una situación muy triste y muy lamentable. Y te acompañamos, Pedro, Padre Pedro, te acompañamos. Yo, todos los que estamos aquí, nos unimos a tu duelo también por tus compañeros Joaquín Salazar y Javier Campos Morales. Los menciono aquí para que todos los tengamos presentes también esta tarde y nos unamos a ti en esta situación tan dolorosa que se ha vivido y que nos ha impactado a todos como hermanos y a la humanidad entera. Pedro, seas bienvenido y te vamos a escuchar con muchísima atención. Agradecemos tu presencia. Parece que el micrófono está apagado. Te agradezco, Giazul, a ti y a todos los que están participando ahora con nosotros. He encendido dos candelas, precisamente a los jesuitas, Javier Campos, a quien cariñosamente le decíamos Cayo, y Joaquín Mora, quienes que pasaron ya por este trance de la muerte. El último beso de amor de la vida es la muerte para trascender. Palabras de un místico, Willis Jagger. Beso por la muerte. Cuando me invitaste, diseñé mi escrito para participar en todos ustedes. La separación, la muerte de mi padre. Y traté de recuperar lo que sucedió hace ya más de 2 décadas, como fue su despedida. Y en eso me uno también a ustedes en esta experiencia sin son palabras quieren ser de consuelo, para que se consuele yendo de alma. Todos estamos escuchando. Gracias a tu introducción. Disculpa, tío, se escucha entrecortado. Ha sido asentado nuestro cuerpo físico. Pedro, Padre Pedro, parece que no se está escuchando.
Bueno, estos son fallas técnicas que ocurren porque recuerden que estamos en un webinar, pues hay internet, hay ciertas situaciones que se pueden, pues pueden ocurrir, ¿no? Por más que se organice, pues puede pasar porque el padre Pedro se encuentra en Chiapas desde pues donde él hace su misión. Sabemos que es padre jesuita misionero y está en las comunidades tzotziles, o bueno, las comunidades indígenas en general, y pues se encuentra ahí. Entonces vamos a comunicarnos con él, intentar comunicarnos para comentarle que pues que no hay señal. De hecho, él sigue hablando, pero le voy a mandar un mensaje directo. De cualquier forma hay gente que está esperando y ya voy a empezar a admitir para que empezamos de nueva cuenta. Agradecemos su paciencia, sobre todo, y su entendimiento, y que son situaciones técnicas muy normales que ocurren en este tipo de eventos por tener la tecnología como pues algo, una base importante de estos webinars, la tecnología, y pues suelen pasar ciertas situaciones. Entonces vamos a enviarle un mensaje directo para comentarle que nos esté escuchando. Bueno, De nuevo y espero que ahora me escuchen. Si me sí, mandas una señal azul, asentando con tu cabeza, levantando la mano, de que sí me sí, están escuchando. ya te estás escuchando, padre Veo Pedro. congelada la... Muy bien. Sí, Bueno, voy a tomar de nuevo lo que he expresado al inicio. Sería, Que estoy compartiendo con ustedes, como ya lo indicó Azul, un duelo profundo, personal, y que cuando fui invitado sería bueno que si me escuchas, a que en esta intervención habláramos cómo padre Pedro, recuperar nuestra paternidad. padre Sí, Pedro. sí, ¿cuál es tu mira, indicación? mi indicación es que te vayas, perdón, mi indicación es que te vayas a un modelo. Bueno, les pido su paciencia. Está recibiendo indicaciones el padre Pedro para colocarse en un sitio donde pueda haber mejor audición y pueda él comunicarse mejor. Les pido un momento de su paciencia. Y decirles que el tema recuperar tu paternidad, pues es un tema que el padre lo va a desarrollar de una forma muy interesante y es un tema crucial para nuestra vida, para recibir la fuerza, la gran fuerza del Padre. Ya está ahí, parece el Padre Pedro. Hemos Dispuesto. mejorado ya la comunicación y confío en que sigamos así. Así es, así es. Adelante, Pedro. Bien, estoy participando en lo que deseamos que sea para nosotros una experiencia profunda que sintamos desde el fondo del alma en nuestra vida interior a partir del duelo en el que estoy participando. Como les mostré al inicio, yo he encendido 2 candelas que ahora, por el aire que sopla aquí, la frescura de esta tarde en la casa de ustedes, en el lugar donde me estoy ubicado, he tenido esta intención de dedicar a mis 2 hermanos que acaban de perecer trágicamente, que vivimos también el dolor de la desaparición de sus cuerpos, pero que ya han sido recuperados. Y me uno al dolor de ustedes
desde la propia muerte de cada uno de sus papás, que es a lo que vamos a enfocar hoy nuestra reflexión. La muerte de cada uno de nuestros padres ha sido única, imprevista, o a lo mejor preparada por una enfermedad terminal o un accidente que en un momento u otro se cortó la vida de alguno. En mi familia hemos vivido estas dos muertes de mi padre con una enfermedad terminal hasta que llegó ya el momento en que su corazón no respondió. Y la de mi cuñado, que murió trágicamente en una carretera. Nadie nos esperábamos, obviamente, a los 36 años que ofreciera su vida, padre de familia. Cada uno vivimos las muertes de distintas formas y es algo muy intenso que nos sacude en el momento en que sucede. Por eso les invito hoy a que cada quien recuerde cómo vivió esas horas, esas circunstancias inéditas, inesperadas y que nunca quisiéramos haber vivido, que se desprendiera papá, abuelo, a quien amamos y hemos de seguir amando. No perdamos de vista esta afirmación que hago ahora. Amamos y seguimos amando. Recordaba la frase de Willis Jagger, monje benedictino, místico, que decía que la muerte es un beso de amor, el último beso de amor de la vida hacia nosotros. Pero quizás hemos sentido un beso amargo, doloroso, que no hubiéramos querido recibir. Pero si recuperamos la ternura del amor en el beso, estaremos sintiendo que papá sigue viviendo, que papá sigue estando presente en medio de nosotros. Recuperen esos momentos difíciles que vivieron. ¿Y cuál fue su reacción ante la muerte? Puede negarla y decir, no puede suceder esto, no lo acepto en este momento, lo rechazo. Ese es un primer momento del duelo. Viene un reclamo que formulamos a veces en el por qué nos ha sucedido así. Para quienes han tenido ya la partida de papá en un cuadro de enfermedad, de muerte lenta, es más aceptable. O cuando ya llegaron a un culmen de edad, que pasaron por los 80, llegaron a los 90 y entonces podemos decir, ya cumplió con su misión y entonces tranquilamente lo aceptamos. Pero el dolor sigue estando ahí de la partida, aun cuando haya una aceptación serena. El dolor se produce cuando ya no los vamos a ver físicamente entre nosotros, que ya no van a convivir, que ya no los vamos a sentir presentes en nuestra vida. Ahí va a estar la presencia de ellos entre nosotros, recuperándolo sobre todo por la fe. Después de que reaccionamos reclamando, que reaccionamos preguntándonos el por qué, tiene que surgir una pregunta más, el para qué han muerto ya en ese momento. Entonces yo tengo que asumir mi historia, tengo que recordar cómo fue mi relación con papá, tengo que agradecer o tengo que reconciliarme si no lo logré hacerlo en vida con él. Tengo que buscar cómo hacerlo ya no sintiendo su presencia física. Para ello es muy importante realizar un rito o ir a su tumba a dialogar con él y guardar silencio y escuchar su voz. La relación tiene que seguir con papá, aun cuando físicamente ya no esté. Este punto de la reconciliación
lo tienen que vivir personas que tuvieron alguna dificultad o que su papá no quiso verles al final. Acabo de escuchar de una familia que me contaron esto, los hermanos no le permitieron ver al papá y el papá reclamaba al hijo nombrándolo. Hay dolores que se suman a otros dolores, el de la separación por la muerte y quizás el distanciamiento o el no haber logrado una conexión profunda. Hay que dar gracias también si ese momento se vio rodeado por la familia, si dio su bendición, si a cada uno le fue diciendo algo. ¿Cómo fue la muerte de tu papá? En este primer momento del compartir con ustedes, mi intención es que veamos y miremos esa realidad que nos tocó vivir. Guardemos un silencio profundo, reverencial, respetuoso ante lo que fue la desaparición física de mi papá, de tu papá, de cada uno de los papás que estamos recordando. Y ahora pasemos en el sentido de agradecer. Y lo voy a plantear en las 4 vocaciones que nos generaron nuestros padres. Y aquí integremos también a mamá, viva o difunta. La primera vocación que nos dieron nuestros padres fue la vocación a la existencia. Y yo soy parte de este mundo, estoy rodeado por la creación y aquí recuperamos el sentido del creador como padre y nuestros padres, por su abrazo amoroso, nos colocaron en la existencia como seres humanos, hombres y mujeres. Soy parte del planeta, vivo entre los elementos de la tierra, el fuego, el agua, el viento, y yo allí me sitúo gracias a mi padre y a mi madre. Mi padre me engendró en mi madre y mi madre me cobijó en su seno hasta que me dio a luz, a ver este planeta hermoso, a reconocer los alrededores y me empezó a amamantar y alimentar, pero ahí estaba papá a su lado, procurando el alimento, el cuidado. Es nuestro papá biológico al que estamos ahora recordando que nos brindó la vocación a la existencia. No soy una planta, no soy un animal, no soy un mineral, no soy una flor, una estrella, sino soy un ser humano. Y el sentido de la vida hay que encontrarlo a partir de que tú eres un ser humano, yo soy un ser humano. Ese es el sentido más profundo de la vida. Y a esto nos trajeron nuestros padres. Demos gracias a Dios en este primer momento de esta vocación a la existencia. Y aquí viene el que pueda yo hacer un pequeño rito. Si coloco una flor, si coloco esta candela encendida, no soy fuego, no soy flor, soy un ser humano que digo yo existo en medio de toda la creación. Y me desprendo de algo o soy consciente de este fuego y lo coloco para que siga ardiendo la vida amorosa de mis padres, papá o mamá. Llamados a la presencia del Señor, o si alguno todavía en vida está recordando a mamá, pues déle gracias a Dios que está ahí contigo. La segunda vocación que nos dio nuestro Padre
es hacer persona. Si ya dijimos que somos parte de este planeta, pero tenemos esta distinción de ser humano y es el sentido de nuestra vida, entonces ahora tengo que reconocer que mi cuerpo físico se une también a mi psique, al alma, se une también a los deseos profundos que van surgiendo en mí y a las relaciones sociales. Y por tanto, nos dieron la vocación a ser personas. El cuerpo vivo y el cuerpo físico se une al cuerpo psicoafectivo y recupera su sentido de plenitud cuando hace conciencia también de que hemos sido creados como espíritus en el mundo. Y gracias a papá y a mamá. Y ellos nos enseñaron a cultivar la vida en el espíritu. Nos hablaron de la bondad, nos hicieron sentir la ternura, la misericordia y sobre todo el amor, que eso es lo que tenemos que seguir poniendo como la base, la alfombra de pino, como se pone aquí en las culturas indígenas, cuando se hace oración, cuando se hace una reverencia, para decir, ahí está la base del amor, que no me voy yo a despegar de ella desde que existo. Y cuando recupero mi vocación de ser persona gracias a papá, ahí sigue el amor envolviéndome, sigue llevándome a las aspiraciones profundas de mi ser. Soy espíritu en el mundo, definido así por los filósofos. Y ahí coincidimos con todos los seres humanos. Todos tenemos esta aspiración a sentir y a vivir desde nuestra espiritualidad, cualquiera que sea la religión en la que hayamos sido llevados también por nuestros padres. Segunda vocación, vocación a ser persona. Cuando se pone la ofrenda maya, se pone hacia el oriente una vela con el color rojo para recordar al Padre. Y hacia el poniente se pone una vela oscura que simboliza la noche para recordar a la Madre. Y es el camino de Dios que surge del sol y va hacia la luna. Y a ese camino nos llevó también la paternidad, la maternidad. Y cuando nos vamos al lado norte, quiero reconocer ahí a nuestros ancestros, a nuestros abuelos, a quienes nos heredaron ya costumbres, culturas. Y aquí es donde nuestra fe entonces surge si somos parte de una comunidad cristiana, la iglesia u otras denominaciones. Pero también coincidimos en que en todas las religiones, el islamismo, el hinduismo, el judaísmo, viene una experiencia de creer en Dios, amor, creador. Y entonces, en este punto de nuestra vida, tenemos que reconocer el sistema familiar del cual venimos y que nuestro padre traía consigo a los abuelos, a los bisabuelos, a los tatarabuelos, como también lo trajo nuestra madre, uniendo los dos sistemas familiares para que entonces surgiera nuestra vida como personas de una creencia, personas de fe, personas en que se genera la esperanza y que entonces el amor aquí se tiene que cultivar según las distintas religiones, pero acentuando que en todos, así como reconocimos que somos espíritus en el mundo, somos oyentes de la palabra. Queremos escuchar la palabra creadora, la palabra de Dios. Y tenemos la Biblia
en varias de estas religiones. Tenemos la Torá, tenemos escritos de muchas tradiciones en que nos están haciendo sentir que nuestra vida tiene una sed de amor y que estas palabras de la divinidad nos hacen saciar nuestra sed cuando abrimos y leemos un texto bíblico, el Evangelio, porque entonces estamos encontrándonos con quien fue el verbo, la palabra encarnada, Jesús, para los que somos creyentes. ¿Y qué viene a mostrar Jesús? Y a ellos nos llevaron nuestros padres a encontrarnos con Jesús, que Jesús vivió amando y murió amando. ¿Y no será así también la vida de tu papá, al que hoy estamos reencontrando y recuperando en esta memoria, que vivió amando y murió amando a la familia? Y si ha sido una muerte separados o drástica o difícil, tuvo que estar allí en el fondo esa chispa amorosa por los hijos, las hijas, la familia, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, los que Dios le haya concedido encontrarse y vivir. Esta es la tercera vocación, la vocación a ser personas de fe, personas que van a cultivar su espíritu en el mundo escuchando la palabra. Y nuestros padres, papá, nos llevó también a expresar nuestros ritos, el servicio de la liturgia, que en la Iglesia Católica nos acerca a los 7 sacramentos. En otras religiones hay otros símbolos, pero ahí hay que reconocer que hemos sido creados para alabar, para hacer reverencia y para servir y amar. Esa es la herencia más profunda que puede tener un ser humano que, siendo persona, quiere cultivar también su vida espiritual. Reconoce hoy, en esta tarde, cómo tu padre te encaminó a alabar, quizás por la oración o por ritos tradicionales, peregrinaciones o por ofrendas. Y ante todo, reconoce cómo papá te llevó a reverenciar y a respetar a otras personas. Te educó humana y cristianamente. Y cómo tu papá te dio testimonio de servicio, de entrega a necesitados, y su servicio diario como padre en el salir a trabajar, en el adquirir lo necesario. En estas etapas puede ser que el papá biológico haya quedado lejos o fuera del escenario familiar, pero luego hay papás de cuidado. Puede ser el abuelo, puede ser un sacerdote, puede ser otra persona que llegó. Incluso el padrastro puede ocupar a veces el lugar que el papá biológico ya no tuvo o no permaneció en el matrimonio, en la fidelidad. Entonces reconocemos que la paternidad tiene un sentido más amplio. No solo es por haber engendrado, por habernos hecho partícipes de la vida, sino que en las circunstancias sociales nos lleva también al otro punto cardinal. Ya no es el norte, ahora vayamos al sur. En el norte, las flores blancas, el cirio blanco. En el sur, las flores amarillas, la candela amarilla, y en la ofrenda maya hablan de que estamos en el presente, en el hoy de los hombres y mujeres de maíz. Ahora tú mírate a ti mismo, a ti misma. ¿Qué es lo que tienes de tu padre? ¿Cuál es tu parte luminosa?
tu espíritu de trabajo, tu responsabilidad, tus actividades cotidianas te tienen que reflejar un estilo en el presente de lo que te heredó tu padre. Y puede haber una sombra que tienes que estar atenta a ella para hacerte consciente y no agrandarla o que no te atrape. Cuando entramos en las constelaciones familiares y vemos la historia de nuestras familias hacia atrás, hacia los ancestros, nos podemos volver a la luz blanca, podemos tener algunas herencias que nos pueden estar dañando a nosotros mismos o que dañamos a ellas. Papá puede habernos heredado un carácter duro y difícil, o puede habernos heredado una adicción que si no la cortamos y no somos conscientes de ella, podemos estar repitiendo lo que a él le dañó, una adicción al alcohol, una adicción a una droga, una adicción a la violencia. Y entonces nosotros tenemos que ser conscientes hoy y decir, yo tengo que asumir mi presente histórico con responsabilidad. Y ahí es donde se nota que vengo en estas tres vocaciones a la cuarta, a la vocación de vivir hoy plenamente como hombre y mujer por la herencia de nuestros padres en su parte muy luminosa, ser conscientes de las sombras y manejarlas, sabernos situar en ellas y no vivir en una angustia y una ansiedad que nos hunda. Cultivar la conciencia de papá es cultivarlo y aceptarlo como él fue. Y también reconocer que si hubo sombras en él y errores, nosotros tenemos hoy la responsabilidad de transformar la situación, de cambiarla para seguir viviendo con lo mejor de la herencia de nuestros padres, sobre todo su experiencia y sabiduría. En esta ofrenda maya de los 4 puntos cardinales, que los resumo, vamos a hacer un momento de silencio, reconociendo mi vocación a la existencia en el sol, mi vocación a ser persona en la luna, oriente y poniente, mi reconocimiento a ser persona de fe en el norte y a ser persona con una conciencia responsable hoy, hombre y mujer de maíz. 4 vocaciones que nos heredó nuestro Padre. El camino de Dios del oriente al poniente y el camino del hombre de los ancestros al presente se cruza en el centro. Yo he escogido los 2 colores que se ponen en el centro, el corazón del cielo, azul, corazón de la tierra, el verde, y los pongo hoy en el centro. Allí es tu lugar, en el centro, donde aquí en las culturas indígenas se invoca como corazón del cielo y corazón de la tierra. ¿En qué momento se ha cruzado Dios en tu vida a través de tu padre, de tu madre? ¿En qué momento se cruzó al morir tu papá y recordaste que él iba a trascender la muerte? ¿En qué momento y cómo se está cruzando hoy? Yo he reconocido esta tragedia de la paternidad que ejercemos los sacerdotes. Somos llamados también padres. Aquí en las culturas indígenas nos dicen la misma palabra con que nombran a su papá Totic. No tienen la fórmula padre, sino papá le dicen al abuelo Totic y al papá que les dio la vida y al papá del espíritu, que somos los sacerdotes, porque bautizamos, porque confirmamos, porque somos testigos de su matrimonio,
o los acompañamos en la lucha diaria de su vivir y los reconciliamos también con Dios. Mi duelo, mi tragedia que he vivido con mis hermanos, Javier Campos y mi hermano Joaquín Mora, se ha transformado en luz. Eran tan oscuras sus existencias en las barrancas de la Tarahumara. ¿Quién sabía de ellos antes de morir? Quizás nosotros, los jesuitas más cercanos que convivimos. Yo estuve con Javier hace 3 semanas, conviviendo durante 7 días con él, celebrando la Eucaristía. Entonces sentí el desgarrón muy fuerte. Pero ahora hemos reconocido en ellos que la vida cotidiana, la de caminar a las comunidades a pie, en caballo, en motocicleta, como fuera en los transportes públicos y en la vida de su carácter animoso, que contemplaba las estrellas, Javier, o en la vida de Joaquín, un maestro en el Instituto Cultural Tampico, sumamente humilde, que no le reconocían más que un puñado de camisas y un par de pantalones, pero que llevaba a sus alumnos a la colonia de pescadores a convivir con ellos, a que contrastaran su vida de opulencia social en la que viven quienes son alumnos de esta escuela, a ver que otras personas carecen de mucho. Eran pescadores y siguen siéndolo, y Joaquín con una gran sensibilidad. Eso era lo cotidiano de sus vidas y por ello se convirtieron en lumbreras hoy a nuestra comunidad de jesuitas, a la iglesia, a la comunidad nacional e internacional. Se ha sabido de sus vidas. Hasta la cúpula del Vaticano el Papa se cimbró con la muerte de 2 hermanos jesuitas. Es mi duelo, es mi dolor, pero es también mi esperanza que hoy les comunico. Y llévenla ustedes también a su papá, tu papá. ¿Cómo es luz hoy para tu familia? Ustedes en familia supieron de muchos detalles. Me decía un amigo, mi papá siempre, aunque era alcohólico, nunca llegaba a la casa sin traernos algo, sin traernos un refresco, sin traernos algo para comer. Rasgos que hay que distinguir del amor del padre a los hijos, o la educación a veces severa y dura que quisieron heredarnos en lo cotidiano y que está grabado por su testimonio. Tu papá también hoy es lumbrera, también hoy es luz. Y cuando ha desaparecido papá, y aquí llegamos ya a nuestra parte final con el título que hemos dado a esta charla o a esta experiencia que yo deseo la hayan sentido de corazón, recuperen su paternidad. A mí esta frase me ayudó en el duelo de mi padre biológico. Cuando quien me acompañaba en terapia me dijo, ahora a ti te toca ser papá. Yo no he tenido hijos por mi vocación al sacerdocio, pero vivo mi paternidad con otros hombres y mujeres que están cerca de mí, que acuden a la comunidad, algunos con más confianza. Incluso hay uno que me permito comentarles mi aprecio y mi relación con él, un indígena tzotzil que conocí hace casi 25 años. Y cuando fui a las Islas Marías me lo encontré ahí, inesperadamente, no sabía que estaba. Me cimbró verlo ahí. Yo era un muchacho que había conocido desde los 13 años. Y como seguí yendo a las Islas Marías, los presos de broma le decían cuando llegaba yo a las Islas Marías, ya llegó tu papá, porque él no dejaba de ir a los retiros y se me acercaba y convivía conmigo
y recordábamos historias. Ya fue liberado, gracias a Dios, hace varios años, pero no deja de decirme papá. Y ahora siempre se dirige a mí como papá. Yo lo siento muy grato para mí, porque ahí vivo mi sentido de paternidad. Y tú que escuchas ahora, que has vivido esta experiencia, recupera tu sentido paterno y dite a ti misma, a ti mismo, cómo estoy traduciendo, cómo estoy dando a conocer la vida de mi papá en toda mi trayectoria, en toda mi historia, en toda la dedicación que he puesto por salir adelante con mi vocación, sea de mamá, de esposa, de hija, de hijo. ¿Cuál ha sido hoy la manera de vivir la paternidad? No la dejemos sepultada. En el sepulcro quedó el cuerpo. El espíritu sigue viviendo. Recuperemos la presencia en la ausencia y alegrémonos cuando nos dicen cómo te pareces a tu papá, sobre todo a veces a los hombres por los rasgos físicos, pero también el carácter, en la forma de actuar, te tienes que parecer a tu padre si eres mujer, en tu sabiduría, en tu experiencia. Deseo que esto que hemos vivido haya llegado al fondo de su alma, que les haya hecho sentir que hoy pueden recuperar su paternidad y recordar a papá como aquel que les engendró a la vida, los hizo personas, los llevó a ser personas de fe para actuar y responder en el mundo de hoy. Y un agradecimiento a mamá, que es la compañera de papá en el matrimonio. Muchas gracias por seguir este momento y Giazul, te agradezco tu invitación. Al contrario, Pedro, Padre Pedro, muchísimas gracias. Y estamos, creo yo, que muy conmovidos por este tema, que lo has abordado de una forma tan profunda, tan espiritual, y que a todos nos ha dejado una gran enseñanza. Nos hablaste del tema a mucha profundidad, y nos hablaste de las vocaciones que nos dieron nuestros padres. Se me hace algo maravilloso el que recibamos este regalo de los papás a la existencia, a cultivar la vida en el espíritu, como nos lo mencionaste, y creo que esto va muy ligado a tener la esperanza de que siempre vamos a encontrar un para qué, un sentido de vida. Y nos hablaste de esta tercera vocación, de convertirnos en personas, como lo decía un filósofo, Rogers, que es un camino hacia convertirnos en personas. Él decía, nacemos seres humanos y nos vamos convirtiendo en personas. Se me hace de una profundidad muy grande, pues algo muy importante que necesitamos tener en cuenta, el que aunque nuestro padre haya fallecido y no esté físicamente, lo tengamos, como tú lo mencionaste, también explicado en estas 4 vocaciones a través de nuestra vida. Muchas gracias, Pedro. Y yo quisiera preguntarle a la audiencia si tiene alguna pregunta, algún comentario para ya cerrar esta tarde. Si así es, abran por favor su micrófono y adelante. Bueno, pues nos quedamos con esta gran enseñanza dentro de nuestro corazón, Padre Pedro, y te acompañamos todos en este duelo
que estás atravesando en esta pérdida de tus compañeros, a quienes seguramente están ya en presencia de nuestro Creador y que a todo el mundo nos ha dejado impactados. Muchas gracias, Padre Pedro, y muchas gracias a todos los que se han unido esta tarde para escuchar esta gran plática. Y a ti, Pedro, sé que has tenido varias cosas pendientes y que tuviste que resolver muchísimas situaciones de cursos, de talleres, de seminarios que estás dando, por estar esta tarde con nosotros en la unidad de duelo. Muchísimas gracias. Yo soy Jesús Ramos, psicoterapeuta, y les agradezco a todos su presencia de esta tarde. Hasta el mes siguiente. Gracias a todos. Gracias, Pedro. Gracias a ustedes.